Y cuando hablamos de este desempeño financiero, hablamos de los principales procesos, hablamos de toda la parte de planeación financiera y presupuestos, hablamos de toda la parte de consolidación financiera y cierre financiero, hablamos de toda la parte de rentabilidad y costos, hablamos de toda la parte de reconciliación de cuentas, toda la parte de reporteo y demás. Pero hoy nos vamos a enfocar en una necesidad que muchas empresas empiezan a tener, un tema que realmente cada vez toma más vigencia y que las compañías realmente tienen este reto. Y lo que queremos contarles es cómo a través de esta solución ustedes van a poder dar cubrimiento a este tipo de necesidades. Entonces, para no quitar más tiempo y dando, digamos que cumpliendo con la agenda, queremos presentarles a nuestro director en Centroamérica, una persona que lleva más de 15 años apoyando todos estos temas, una persona con gran experiencia y una persona que nos va a contar de qué se trata. Cuando hablamos de estos temas de sostenibilidad, cuando hablamos de estos indicadores, de estos informes, de qué estamos hablando y cómo realmente podemos dar respuesta a través de esta solución. Así que si ya eres cliente nuestro de esta solución, pues simplemente queremos decirte que si tienes esta necesidad, simplemente podemos habilitar este tema para que lo puedas, digamos que, implementar en tu compañía y puedas dar respuesta a esta necesidad. Y si eres una empresa que aún no tiene esta solución, pues que sepas que a través de esta solución de medición del desempeño corporativo, pues puedes dar respuesta a esta necesidad. Así que les quiero presentar a nuestro director en Centroamérica, el señor Walter Calderón, una persona con muchísima experiencia, no solamente en estos temas de sostenibilidad, sino en temas de rentabilidad y costos, en temas de planeación financiera. Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro director, Walter Calderón. Walter, la sala es tuya. Muchas gracias, Lili, muy amable, y muchas gracias a todos los asistentes a este webinar. Como lo mencionaba Liliana, la idea es poder compartirles un poquito de información que sea de utilidad para ustedes y efectivamente ver cómo a través de la tecnología podemos apoyar este tipo de procesos, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces, sin más, vamos a lo que es el contenido. ¿Cierto? La idea es que lo vamos a abordar bajo estos tres pilares, lo que es una parte de contexto, lo que es una parte de marcos, y luego vamos a entrar a ver lo que va a ser la solución como tal, que nos puede apoyar para este proceso, ¿no? Como contexto, algo muy importante, y los traigo aquí como una imagen, esta es una imagen muy típica de los años 70, por allá de esas grandes empresas, de las grandes industrias, en donde veíamos ciudades en donde se concentraba muchas de estas compañías y esto era un sinónimo de lo que llamamos nosotros productividad. Entonces, por allá en los años 70, lo que eran las emisiones era un sinónimo de productividad. Y entre más productividad tuvieran, un gerente de una compañía, un dueño de una organización, era más condecorado, ¿cierto? Porque estaba generando más utilidades, estaba generando más productos, estaba generando a lo mejor más trabajo. Entonces era una persona súper reconocida, súper condecorada a lo interno de lo que es la sociedad, ¿cierto? Por allá en los años 70. Luego, por allá en los años 80, aparecieron algunos biólogos, estudiosos, doctores, que empezaron a hacer algunos estudios en los cuales encontraban que las emisiones podían afectar la salud. Y no solamente la salud de las personas que estaban directamente vinculadas geográficamente ahí con las compañías, sino que pronto podría tener un impacto mucho más global, ¿cierto? No solamente localizado, sino mucho más global. Y estas personas empezaron a publicar ese tipo de estudios, de documentos. Entonces, pues digamos que los que eran los gerentes dueños de las compañías empezaron a leerlos. Sin embargo, entendieron que pues estaba como identificándose algo, pero todavía no había nada concreto. Sin embargo, por allá en los años 90 se tomaron como base muchos de esos estudios para empezar a establecer regulaciones y normativas sobre cómo las compañías estaban tratando al medio ambiente.
cómo estaban relacionándose en la disposición de residuos, en el tratamiento de las aguas, y empezaron a establecer normativas por los diferentes rubros, ¿sí? Y esas normativas ya empezaban a limitar cómo las organizaciones venían funcionando desde los años 70. Y aquí, por ejemplo, ese mismo gerente, esos mismos dueños de las compañías, ya tuvieron que contratar un conjunto de abogados para empezar a ver qué estaban incumpliendo y cómo podrían nuevamente estar en regulación, ¿cierto? Pero el foco fue tratar de cumplir a nivel de abogado, a nivel de derecho, lo que correspondía a las normas, ¿sí? Para el normal funcionamiento de sus organizaciones. Sin embargo, lo que fue por allá en el 2000, empezó una presión social de las personas, de las sociedades, de las familias que estaban como vecinas de esas compañías. Las que eran las antes, digamos, el orgullo de esas regiones, esas grandes compañías, por allá en los 2000 ya estaban generando afectaciones a esas familias que estaban viviendo alrededor, ¿sí? Y esas presiones sociales fueron bastante fuertes, tanto así que esas mismas organizaciones tuvieron que empezar a contratar ingenieros ambientales, ingenieros de procesos, para ver de verdad, ya un poquito más de fondo, cómo empezar a generar un impacto positivo hacia lo que eran estas sociedades, ¿cierto? Y esa presión, de verdad, fue una presión bastante fuerte. Por ahí en los 2010, entonces se identifica que hay que hacer cambios, no solamente a nivel de cumplir una normativa, sino a nivel de procesos, a nivel de consumos de energía, a nivel de disposiciones de agua, a nivel de impacto a la sociedad, y realmente requieren para ese cambio que las organizaciones tengan la disposición de hacer ese cambio, ¿no? En lugar de seguir contratando abogados para defenderse de las diferentes demandas, es invertir en lo que realmente es transformador al interior de la organización y que puede generar ese impacto positivo en las comunidades vecinas, en el tema del medio ambiente y en todo lo que puede llegar a ser el impacto en el planeta, ¿no? ¿Y por qué no volver a ser esos gerentes reconocidos por allá en los 70, pero ahora por ser gerentes transformacionales de una forma clínica, ¿no? Como consecuencia de estos cambios que se necesitan, por allá en los 2020, bueno, ya en esta década, digamos que es como la sociedad y todos los gobiernos toman posiciones de cara a las compañías que no se transforman, reconociéndolas como amigas o enemigas de la sociedad. Entonces, esto es una historia muy importante porque pasamos de entender o asimilar unas emisiones como productividad a que tenemos hoy en día que transformarnos como compañía para empezar de verdad a apoyar en profundidad lo que es el impacto a la sociedad, ¿no? Y a todo lo que tiene que ver con el planeta. El planeta definitivamente está cambiando y esta gráfica simplemente es un tema de concientización. Ahora, ¿qué sucede en el mundo? ¿Cierto? En el mundo, como hay tantas normativas, hay tanta información, realmente es como si uno estuviera inmerso dentro de un mar de reglamentos, lineamientos, ítems, pilares que hay que resolver, ¿no? ¿Cómo las organizaciones pueden iniciar? Y lo primero es que, claro, necesitan tener una visión un poco más organizada de lo que ese mundo significa en la realidad, para poder establecer prioridades a lo interno de la organización, poder establecer en dónde tengo que hacer ese foco y qué es lo material y relevante para mí como organización, como compañía. Entonces, en esa búsqueda, ¿no? De coger ese mar de información, ese mar de lineamientos, ese mar de propósitos de las organizaciones y de la misma sociedad, lo que surge es lo que se llama el Pacto Global. Y esto es de las Naciones Unidas, en donde lo que buscan es abordar principalmente 4 temas, lo que son las normas laborales,
todo lo que es impacto al medio ambiente, todo lo que tiene que ver derechos humanos y atacar la corrupción, es decir, todo lo que sea políticas anticorrupción. Pero en ese sentido, lo que hacen las Naciones Unidas es establecer 10 principios y que están orientados a las compañías, porque se entiende que las compañías son uno de los principales actores, si no los más importantes, en esa transformación que requiere el mundo, que requiere todo nuestro planeta, ¿no? Entonces, estos 10 principios que buscan abordar esos 4 temas relevantes están enfocados en las empresas, ¿cierto? La empresa como el actor principal de esa transformación. Y luego de estas 10 principios que ya nos establecen, al menos dentro de todo ese mar, nos establecen algunos rubros sobre los cuales nos podemos mover, algunos pilares sobre los cuales nos podemos mover, vienen lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto fue un llamado universal a poner fin a la pobreza, a proteger al planeta, garantizar que las personas gocen de paz y prosperidad en el 2030. Y esto fue también iniciativa de las Naciones Unidas, pero viene vinculado con los 10 principios. Y algo súper relevante, que todo esto se pueda llevar a cabo dentro de los límites que el planeta nos impone, ¿cierto? No podemos ir más allá de los límites que el planeta nos impone. Y eso está súper claro y esbozado en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ok? Esos 17 objetivos efectivamente están vinculados con los 10 principios que hablábamos del Pacto Global. ¿Ok? Solo para entender que a nivel mundial, a nivel global, se establecieron marcos generales y se fueron bajando en marcos un poquito más concretos para empezar a atacar temas específicos y que las empresas pudieran entender por dónde puedo yo arrancar, por dónde puedo yo iniciar, a qué le puedo hacer yo foco. Y dentro de ese lineamiento, después que pasamos de los 17 objetivos de desarrollo, encontramos lo que es SG, que es otra cosa, no es otra cosa que establecer criterios ya concretos del desempeño que están teniendo las compañías y el impacto que están teniendo, pero de cara a los 4 temas que veíamos, ¿no? Al tema del planeta, al tema social y al tema ambiental, sobre todo, el tema de derechos humanos también. Entonces, SG se convierte como en ese instrumento ya concreto en donde encuentro métricas, criterios, ¿para qué? Para que podamos todos, uno, medirnos bajo una misma estándar, bajo un mismo estándar. Y dos, que las empresas concretamente sepan qué pueden hacer para medirse, ¿cierto? Y efectivamente, sobre cada uno de esos rubros de SG, sobre cada uno de esos lineamientos de SG, ambientales, sociales y gobernanza, están vinculados los objetivos de desarrollo sostenible, que a su vez están vinculados con los principios del Pacto Global. Entonces, nuevamente les decía hace un ratito, es partir de todo ese mar de información y posibles iniciativas, a tener iniciativas generales, ir bajándolas hasta que llegamos a tener criterios concretos sobre los cuales las compañías se pueden medir, se pueden acoger, ¿cierto? Y que aportan directamente a esos objetivos del 2030. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Y esto es muy importante porque nuevamente vamos bajando hasta que llegamos al tema ambiental, social y de gobernanza, pero ¿cómo lo podemos bajar un poquito más a la organización? Y aquí les voy a presentar algo que es de Pricewaterhouse, que es una fuente particular de este proceso, en donde establecen algo bien concreto y que lo quiero traer aquí para que ustedes se lo puedan llevar. Y es cuando yo hablo del pilar medioambiental, en donde encuentro a su vez un subconjunto de ítems sobre los cuales puedo trabajar,
Si yo lo tomo como un ejemplo de mi compañía, yo podría llevarlo a decir, ¿qué está haciendo mi compañía en la emisión de gases, por ejemplo? ¿Cómo está manejando la compañía el desperdicio de los residuos o la disposición de los residuos? Allí, por ejemplo, ya yo tengo algo bastante concreto. Eso es muy relevante, seguro, en empresas productivas, pero también en otro tipo de compañías. Otro también súper claro, abastecimiento de materias primas. Entonces, las compañías que transforman las materias primas, si tienen su proceso de abastecimiento, pueden entrar a revisarlo en el marco de ESG en el pilar ambiental. ¿Por qué? Porque vamos a garantizar qué tipo de materias primas estamos utilizando, cómo funciona nuestro proveedor, ¿cierto? Que incluso eso puede ser relevante de cara a ser más amigable con temas ambientales y uso de energías renovables. ¿Cómo funcionan las máquinas al interno de la organización? Tenemos un caso muy concreto en el cual, digamos, en las primeras de cambio utilizaban muchas compañías diésel o ACPM para mover la maquinaria, ¿no? De allí fueron pasando a lo que era gas natural, por ejemplo, y hoy en día están transformándose a temas eléctricos con cero emisiones, por ejemplo. Entonces, es muy importante en el uso de energías renovables es cómo muevo yo mi maquinaria, cómo se mueve mi organización, qué tipo de energía estamos usando, ¿no? Son tres temas que no son los únicos, simplemente los traigo a manera de ejemplo porque son bastante concretos y sobre los cuales cada una de las compañías puede hacer foco. Luego vamos con el pilar social, que también es bastante amplio, bastante sonado hoy en día en lo que es el mundo. Y vemos aquí tres concretos. Equidad salarial, ¿cierto? Entender a lo interno de la organización, mismos cargos, si manejan mismos tipos de salarios, género, si manejan mismos tipos de salarios. Segundo, contribución a comunidades, que vienen muy de la mano con lo que mencionábamos por allá del año 2000, cuando empiezan las presiones sociales, y es qué estamos haciendo como compañías por esa comunidad. Primero, efectivamente, la comunidad cercana, ¿no? Esos vecinos, y luego, pues, por todo lo que es el país, todo lo que es el planeta ya, ¿no? Pero iniciar por algo. ¿Qué estamos haciendo para contribuir a esas comunidades? Y tercero, relación con proveedores. Y traigo estas tres porque definitivamente todas las organizaciones tienen este tipo de impacto, ¿no? Manejan proveedores, están ubicados en unos sitios y manejan salarios por diferentes niveles, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cómo estoy manejando yo esa relación con mi proveedor? ¿Qué tan equitativo, qué tan limpio estoy siendo yo en mis negociaciones con mi proveedor? Y luego tengo que negocios, para el tema de la gobernanza, que también súper importante, los temas proveedores. Transparencia fiscal, estoy reportando lo que se considera, tengo clara la información que tengo que reportar, tengo clara la información que tengo que cumplir y efectivamente el último que va relacionado, cumplimiento normativo, ¿cierto? Tengo que cumplir las normas que me están obligando como país, como sector, como industria a cumplir. Entonces, como ejemplo, les traigo procesos internos de las compañías que definitivamente son súper claros en los cuales uno puede empezar a trabajar. Y aquí vienen varias cosas que ahorita les voy a mostrar, que es ¿por dónde debo yo empezar? Hay algo que se llama materialidad y definitivamente si yo estoy en un ambiente productivo, yo tengo unas prioridades. Si yo estoy en un ambiente de retail, tengo otras prioridades. Si estoy en un ambiente financiero, tengo otras prioridades. Cada empresa va a tener sus prioridades, sin embargo, se van a mover dentro de un marco general. ¿Ok? Y acá era lo que les mencionaba. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Cierto? Si ya tengo efectivamente una idea de lo que yo debería empezar, ¿no? Ok, yo debería crear estrategia,
Y plan, si estoy hablando de materias primas, yo tengo que tener una estrategia y un plan, ¿no? Reunir la data, eso significa identificar y entender que toda esa información que yo necesito debe estar en alguna parte. Entonces debo mapearla para poder obtenerla y empezar a estandarizarla o a identificarla. Tercero, convertir la data en un framework, y esto es lo que les voy a explicar a continuación. Significa, si yo quiero empezar a reunir la data, a lo mejor yo puedo empezar a sacar algún tipo de indicador, pero ese indicador, si es lo que se me ocurrió a mí como compañía, si me pronto algún marco, otra compañía lo pudo hacer de una manera diferente y eso va a significar que no sean comparables. Lo importante es que existen frameworks a nivel global que me garantizan la comparabilidad entre sectores o entre compañías a nivel mundial. Y eso es súper bueno porque ya de base estoy organizando mi proceso, pero de una vez estoy pudiendo hacer un benchmarking a lo mejor cómo se mueve mi sector, cómo se mueve mi país, cómo se mueve la región. Y lo otro son obtener KPIs consistentes. ¿Qué significa esto? Hemos tenido casos en los cuales eh, las organizaciones se demoran 8, 10 meses tratando de obtener unos KPIs, y eso significa recogiendo información, haciendo Excel, haciendo cálculos para poder reportar al final de esos 8 o 10 meses unos KPIs. Resulta que pasado ese tiempo, a los 2 meses vuelve y le piden lo mismo. Y eso significa otros 8 meses o 10 meses de personas y recursos trabajando en pro de sacar los indicadores. Eso no es consistente. Consistente es establecer todo ese proceso, todo ese plan, toda esa data de una forma estandarizada que yo lo pueda generar periódicamente sin que cueste tanto a nivel de recursos, ¿cierto? Cada vez que me pidan el indicador de desperdicio de agua, yo lo puedo sacar muy rápido porque ya tengo el proceso estandarizado, ya tengo la data estandarizada, simplemente tengo que cargarla a la aplicación o mostrarla en donde la tengo yo metida. Consolidar a través de la organización también es muy relevante, porque muchas veces el área directamente implicada es quien sabe la importancia, pero el resto de la organización no conoce la importancia de este trabajo. Y ahí es súper relevante que toda la organización entienda el impacto que este tipo de iniciativas tienen, porque si no, no vamos a tener ese compromiso de las diferentes áreas, incluso de la misma dirección, porque lo necesitamos. Tiene que ser consolidado a través de toda la organización. La persona que tiene que aportar un dato para sacar el informe final, tiene que cargarlo porque si no, no vamos a cumplir. Hay una normativa que cumplir. Hay unos inversores que están interesados en invertir en nuestra compañía, pero que a lo mejor sin ese informe no lo van a hacer. Y luego, reportar interna y externamente, que aquí es donde digo yo, de pronto hay un poco más de conciencia del área que está directamente implicado, porque sabe que si no cumplimos una regulación, puede venir una sanción. Saben que si no cumplimos o no reportamos esta información a Junta, entonces puede venir alguna consecuencia. Pero esto también debe ser parte del contexto que tenga toda la organización. ¿Cuáles son los informes que tenemos que reportar al gobierno? ¿Cuáles son los informes normativos? ¿Cuáles son los informes de gestión que se apalancan en toda esta información y todo este proceso? Esto concretamente es el ciclo de informes ESG. Ahora, todo esto efectivamente debe estar apalancado de la tecnología, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son diferentes puntos. Desde yo entender dónde está la data, cómo puedo consumir esa data, cuáles son esos KPIs o indicadores relevantes, cuál es el framework que yo voy a utilizar. ¿Cómo hago que la organización simplemente entienda que hay una solución que puede consumir esa información, puede consultar esa información? ¿Y cómo hago para que una vez cumple el proceso pueda obtener rápidamente esos reportes que necesito entregar? ¿Sí? Entonces necesito efectivamente
apalancarme de lo que es la tecnología. Y sobre ese punto, ¿qué voy a lograr? Beneficios e incentivos. ¿Ok? ¿Qué beneficios? Que es parte de la socialización que al interior de la organización se tiene que hacer. Mejora de la reputación de la marca, reducción de riesgos regulatorios y normativos, atracción del talento, innovación y eficiencia, cada vez que estoy buscando esos cambios que mencionábamos hace un ratito, reducción de costos, porque buscamos prácticas sostenibles en el tiempo, ¿sí? No algo que sea de momento. Les mencionaba el caso de 8 meses invertidos para generar un KPI que solamente lo van a consumir un día. No, la idea es volvernos sostenibles en el tiempo, reducir costos en el largo plazo. Acceso a capital, y que eso es muy importante. Los inversores están cada vez más interesados en empresas que demuestren un compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa. Y esto es también bastante relevante si se miden bajo marcos internacionales, porque así tenemos acceso a capital internacional, no solamente capital regional, local, sino capital internacional, porque así podemos ser comparados con otras organizaciones. Incluso podemos identificar en dónde tenemos nosotros que mejorar. Y por último, pues la contribución directa a lo que es contener el cambio climático, generando un impacto positivo en lo que es el medio ambiente. Les voy a hablar específicamente de los marcos, ¿cierto? Y puntualmente de uno. La idea de los marcos, como les digo, es comparar manzanas con manzanas. Si una organización decide cómo generar su indicador de consumo de agua, debe ser comparable con las otras organizaciones, ¿cierto? Y por esto surgen los marcos. Y dentro de los marcos hay diferentes sabores. Hay por industria, hay por geografías, hay por incluso por algunos temas regulatorios. Pero aquí, puntualmente, en este webinar, vamos a conversar de uno muy extendido a nivel global y que tiene bastante aceptación a nivel mundial, que se llama el Global Reporting Initiative, o el GRI. Este cubre los 3 pilares de ESG, ¿cierto? Desde estos indicadores, desde uso de energía, por ejemplo, en el tema de entorno, emisiones, uso de agua, agua reciclada, materiales, biodiversidad, evaluación de proveedores. En el tema social, por ejemplo, vi el tema de género, origen étnico, formación, donación y voluntariado. En el tema de gobernanza, por ejemplo, muy importante, cumplimiento, gestión de riesgos, que lo veíamos hace un ratico, y el tema de impuestos. El tema también de rendimiento económico y auditoría, ¿no? Muy, muy importante. Entonces, ahorita vamos a abordar todo lo que es este marco como tal, y para poder identificar dentro de la solución. Componentes principales, solo para que se lo lleven como un mensaje. Pues, 3 componentes principales: personas, procesos y tecnologías. Las personas que van a estar involucradas, las personas que tienen que tener conocimiento de lo que buscamos con este proceso, el proceso per se, ¿no? De cómo cargo la información, dónde obtengo la información, cada cuánto tengo que reportar, qué tengo que reportar, y tecnología, en donde yo voy a apalancar todo este tema del proceso, ¿no? Y ese tema de la tecnología, puntualmente, lo vamos a abordar, en este caso, con Oracle EPM, y ya nos va a acompañar ahorita la especialista, en donde lo que busca es proporcionar el marco de generación del informe de sostenibilidad, paneles de control definidos que reflejen esos KPIs estándar, nuevamente, recordarles y reforzarles información estándar, funciones de planificación predeterminadas para recopilación de datos. Creo que este es uno de los puntos más importantes en todo el proceso, porque normalmente la data en este tipo de procesos está muy dispersa, es muy heterogénea. Tenemos que entrar en un proceso de homologación y recolección de esa información, ofrece esas capacidades. La solución incluye KPIs ya orientados en los 3 pilares que veíamos anteriormente, e incluye pantallas para poder incluir información y presentar informes preconfigurados.
Entonces, sobre esta solución, que es Oracle EPM, es sobre la cual nos vamos a mover en este momento. Y para esto nos va a acompañar Viviana Ramírez, quien hace parte de todo el equipo nuestro, especialista en lo que es soluciones de desempeño empresarial y una, de verdad, conocedora en profundidad de lo que es este tema de sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, Vivi, te doy paso, por favor, para que nos puedas eh, abordar en lo que es la navegación de la solución. Si tienen alguna consulta, por favor, nos las van registrando en el chat. La idea es al final poder generar unos correos para responderles esas consultas de acuerdo a cómo sea la necesidad y poder mantener ese contacto, ¿no? Entonces, Vivi, por favor, si nos ayudas, sería bien. Claro que sí. Muy buenos días y tardes para algunos ya. Listo. Me avisan por favor cuando vean mi pantalla. Ya la vemos. Dame- Bueno, como bien lo indica Walter, vamos a entrar ya directamente a enlazarnos con la tecnología y específicamente pues con la herramienta que nos va a permitir. Dame un segundo. Con la herramienta que nos va a permitir llevar y plasmar todos estos indicadores, todos estos KPI, sobre todo el tema de la sostenibilidad. ¿Listo? Entonces, comenzamos con nuestra herramienta. ¿Qué nos trae la herramienta? ¿Qué nos permite hacer esta herramienta a nivel de proceso? Entonces, a nivel de proceso nos permite controlar y aprobar cada uno de estos flujos, como bien lo estaban presentando anteriormente, cada uno de estos procesos de incorporar los datos, de ir a cada una de esas fuentes de información para poderlo consolidar en una sola herramienta. Adicional, podemos planear y proyectar estos tipos de datos para medir qué tan alcanzables son esas metas que nos han destinado cada una de estas regulaciones. Tenemos un objetivo muy grande que es al 2030 a nivel de emisiones, a nivel de toda la parte social y de gobernanza, cumplir con unos ciertos indicadores específicos que la herramienta específicamente nos va a llevar a poder ver y visualizar si cumplimos con esas metas para cada una de estas regulaciones. Adicional, vamos a tener todos estos inputs de datos, parte de cargar la información, de poder traer la información, poder gestionarlo directamente dentro de la herramienta con estos estándares universales. Adicional, con los estándares sectoriales, como lo veíamos a nivel de petróleo, de carbón, de agricultura, de acuicultura, de pesca y de muchos más sectores que ya hacen parte como tal de toda la sostenibilidad empresarial que nos están llamando globalmente a cumplir. Y tenemos también estándares temáticos como el medio ambiente, social, empleo y gobernanza. Dentro de nuestra aplicación vamos a encontrar esos tres pilares principales: el medio ambiente, gobernanza y toda la parte social. Y un punto importante que también tenemos, y creo que actualmente en Colombia estamos llevando un evento muy importante que es la COP16 y tiene que ver con todo el tema de biodiversidad. Entonces, este punto también es importante y también está incluido dentro de esta herramienta. En la parte del medio ambiente vamos a encontrar tres alcances principales. El primero es todo el que tiene que ver con emisiones. El segundo, con todo el tema de energía y estas energías renovables. Y el último tiene que ver todo con el tema de agua y de residuos, ¿sí? Estandarizado dentro de la herramienta, vamos a encontrar estos tres alcances principales para todo el tema del medio ambiente. Dentro de la aplicación que vamos a encontrar, como el primer alcance es el tema de las emisiones, vamos a encontrar un ingreso de premisas para la conversión de unidades. Esto lo vamos a encontrar para los tres alcances, dependiendo pues de las unidades que nosotros necesitemos. Uno,
convertir y dos, pues que necesitemos medir. ¿Listo? En este caso, la pantalla que les estoy mostrando, tenemos, por ejemplo, aquí tipos de diésel, el volumen que vamos a tener y pues cuál va a ser el valor para poder hacer su diferente conversión hacia litros, hacia metros cúbicos, hacia galones y así sucesivamente. Entonces, esto es lo primero que nosotros vamos a encontrar dentro de la herramienta para estos tres alcances que les estoy mencionando. Por esto, posteriormente, dentro de nuestro proceso, encontramos que establecer y aplicar factores. Tenemos, en este caso, para las emisiones, tenemos factores de estacionalidad, tenemos factores de movilidad y tenemos fugas de estas diferentes emisiones. Para estos factores de estacionalidad, lo mismo, vamos a encontrar diferentes indicadores que podemos medir, los porcentajes o las medidas en las que podemos aplicar ciertas conversiones y podemos asociar estos diferentes indicadores a los factores que necesitamos aplicar. En este caso, por ejemplo, tenemos el volumen del diésel y lo vamos a aplicar a la parte global de nuestra compañía. Si lo queremos hacer por una sola compañía o lo podemos llevar a diferentes compañías, a diferentes sectores globalizados, también lo podemos llevar a diferentes ciudades, pero podemos empezar a asociar a diferentes métricas que queramos medir dentro de esta parte de estacionalidad. En la parte móvil, lo que nos tenemos es un factor general. Aquí tenemos tres medidas estándar, como un carro pequeño, un carro mediano, un carro grande, diferentes tipos de combustible. Aquí en este caso tenemos diésel, petróleo, HEP, EREF, bueno, diferentes. Y lo que tenemos son cada uno de los factores o emisiones que genera el tipo de combustible dependiendo del tamaño del vehículo, ¿listo? ¿Okay? O el transporte que estamos utilizando. Y eso lo podemos empezar también a asociar a las diferentes ciudades o geográficamente estas unidades a algún posicionamiento específico. La fuga de emisiones. Entonces, eso es otro factor que nos permite entonces medir esas diferentes fugas dependiendo de los procesos industriales que competen para cada una de las compañías y que tal vez no son tan relevantes en un proceso metalúrgico o de transformación como tal de materiales, pero cuando nosotros en sí vamos a empezar a medir y vamos a empezar a regular cada una de estos componentes, pues estas fugas definitivamente son principales para poder empezar a mitigar todas estas emisiones que tal vez la compañía pues no tenga muy claras pues estas fugas en sí. ¿Listo? Entonces, estos son unos cuadros de mando que nos permiten medir lo mismo por tipo de geografía, a nivel de los años, sí, te podemos traer cada una de estas mediciones y poderlas tener plasmadas dentro de la herramienta para poder tener estos cuadros de control, mirar cada una de estas mediciones y que definitivamente pues sea un indicador importante para estas regulaciones. Adicional, pues ya teniendo como tal los dos pasos anteriores, uno es todo el tema de las premisas, lo segundo, la asociación de esos diferentes indicadores, lo tercero sería la carga como tal de nuestros datos reales a nivel de la geografía y de las métricas que necesitemos empezar a evaluar. Adicional, la herramienta nos permite empezar a hacer cambios como tal de esa información, a gestionarla, a proyectarla, y hacer modificaciones de los datos anteriormente cargados. Después de este proceso de carga, vamos a empezar a calcular y a proyectar estos datos, cómo va a ser su comportamiento con respecto pues, a esas metas que tenemos, ¿no? En este caso de emisiones, tenemos que bajarlas a un 50%, en este caso para el 2016, que fue la primera regulación que salió del GRI, en París para el acuerdo del 2030, entonces tenemos que bajar el 50% todas estas emisiones según lo que tenían en esa fecha inicial. Entonces, de esta forma podemos empezar a proyectar si cumplimos o no con esa regulación. Y tenemos diferentes paneles
tipográficas donde podemos empezar a consolidar nuestra información de los datos totales, de revisar nuestro alcance por cada una de las métricas que hemos utilizado. Acá yo les muestro dentro de la aplicación estos cuadros de mando. No son estáticos, son dinámicos, donde podemos revisar, por ejemplo, acá yo estoy revisemos aquí el alcance 1, que es el que les estoy mencionando en este momento. A nivel de totales, esta es la gráfica que les muestro en la presentación. Como les menciono, son dinámicos. Entonces aquí, por ejemplo, yo quiero ver la clasificación de los vehículos con respecto a su comportamiento en el tiempo. Yo puedo generar acá, lo quiero ver solo a nivel del diésel y él me muestra los datos. Si yo acá selecciono alguno de estas barras, pues él me está generando como tal la información. Esto es una serie diésel para un carro grande, calculado en el Q2 para el año del 2022-2021 y el valor son 8.776. Son estos tipos de consolidación de datos que ya podemos empezar a analizarlos para pues tomar diferentes alternativas, mejoras, etcétera, que podemos empezar a implementar dentro de la compañía para estas diferentes gestiones. Pues, como les menciono, aquí por ejemplo ya lo estamos revisando a nivel de cada uno de nuestros departamentos o a nivel de cada una de las entidades, entonces aquí nos va a permitir analizar también la información. ¿Listo? Como bien lo mencionaban anteriormente, pues esto es calculable con el tiempo. Yo aquí tengo, en este caso, 2024. Si yo quiero empezar a revisar pues la información hacia el futuro, 2025, 2026, 2027, pues como tal la herramienta permite ese dinamismo a través del tiempo. Entonces continuamos por acá. Tenemos el análisis de datos reales. Dentro de la aplicación siempre vamos a encontrar estos tipos de formularios donde podemos encontrar nuestra información condensada. Entonces aquí lo que tenemos es por cada una de las medidas, los indicadores que son importantes y la información mensualizada. ¿Sí? Muchas veces tratamos con valores anuales y queremos tener un seguimiento un poco más cercano, en este caso mes a mes, y pues todo esto lo permite la herramienta. Como les mencioné, pues aquí al finalizar lo que vamos a tener es como tal el análisis de los datos proyectados con los diferentes ya conversiones a las medidas que necesitamos tener para estos diferentes indicadores y vamos a tener estos cuadros de mando para analizar la información. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a nivel de nuestro plan, creo que aquí nos está mencionando cómo va nuestro comportamiento hasta el 2035 con respecto a la generación de electricidad por medio de el diésel. Entonces, este es el comportamiento como tal, según la cantidad proyectada para ese tiempo. Como les mencioné, este es un proceso muy similar que lo vamos a tener para esos tres principales alcances. Entonces, lo tenemos para emisiones. El segundo que les mencioné es todo el tema de la energía renovable. ¿Qué es lo que nos cambia de uno al otro? Pues son estos diferentes factores, ¿no? Como bien lo mencionaba anteriormente, para el alcance de toda la parte de emisiones, pues teníamos unas emisiones específicas con unos indicadores específicos y aquí ya pasamos a revisar toda la parte de energía. Entonces ya vamos a revisarla en kilovatios. También vamos a tener estos indicadores por cada uno de los países y las diferentes también emisiones que vamos a generar por este tipo de energías. Vamos a realizar los ajustes de datos reales y aquí tenemos un cuadro muy interesante que es para cada una de las industrias los diferentes tipos de energía certificados que podríamos llegar a tener. Entonces podemos llegar a tener acá las energías renovables, ¿sí? Certificadas que actualmente consume la compañía. Podemos también poder tener esa compra o contratos o acuerdos
para adquirir energía, que también la podríamos llegar a tener acá. Orígenes como tal, si hay algunas empresas que ya están originando su propia energía, ya sea por medio de paneles solares, o bueno, por algún medio de donde ella produce su propia energía, también poderla llevar acá como tipo de indicador y llevar esos datos medibles. Y tenemos uno adicional, que es todo el tema de los instrumentos negociables para las energías renovables mundialmente. ¿Listo? Entonces, son esos tipos de instrumentos que podríamos estar aprovechando o compartiendo con otras industrias y pues esto ya se ve como indicador para la propia empresa. El análisis total de los datos para este alcance en particular y la proyección de los datos. Vamos con agua y residuos. Como les mencioné, el proceso siempre vamos a tener un hilo y vamos a tener una estandarización en esos procesos. Comenzamos también con establecer y aplicar esos diferentes factores. Aquí ya estamos hablando de agua y de residuos, de reutilización de esos, de residuos y de agua también, y los diferentes indicadores que vamos a poder llegar a tener acá. Lo mismo, vamos a hacer ajustes a esos datos reales, obtener nuestros datos calculados para al finalizar poder tener unos datos totales y proyectados. ¿Listo? Entonces con esto cerramos el tema del medio ambiente y esos 3 pilares y alcances que ya están plasmados dentro de nuestra herramienta. Vamos con la parte social y gobernanza. Dentro de la parte social y gobernanza lo que vamos a encontrar son diferentes indicadores que vamos a poder cargar la información dentro de nuestra aplicación y vamos a encontrar estos diferentes formularios o formatos para poder medir cada uno de estos indicadores. Entonces, este es el de social. Aquí lo que encontramos es toda la parte, por ejemplo, aquí de cuántas horas trabaja una persona, ¿sí? Entonces, total de horas trabajadas por tipos de empleados, ¿sí? Podemos tener empleados temporales, permanentes, contratistas. Entonces, miren que aquí lo que estamos haciendo es ingresar cada uno de estos factores que son importantes para medir en la parte social dentro de nuestra compañía. También tenemos toda la parte de formación y desarrollo de habilidades. Tenemos salud y seguridad. Salud y seguridad, la diversidad e inclusión que tenemos dentro de la compañía. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos lo mismo cuando tenemos afectaciones también a la comunidad y cada uno de estos pilares lo podemos ver aquí dentro de nuestra herramienta y podemos cargar como tal la información de cada uno. Entonces, miren que cada uno está en la medida que la que podemos medir. Hay unos en horas, hay otros en unidades, creo que aquí a nivel de temas de género, ¿sí? Cuántas personas de nivel femenino, cuántas personas masculinas, cuántas personas no binarias trabajan dentro de nuestra organización para llevar toda esta parte étnica dentro de la compañía. Entonces, esto a nivel social. Tenemos a nivel de gobernanza. Y aquí viene el ámbito de qué tan competitivos somos y cómo estamos llevando una competencia sana con respecto pues, a otras compañías que se dediquen al mismo sector, la comunicación que podemos llegar a tener, toda la parte étnica, ¿sí? Cuando también tenemos afectaciones a nivel de regulaciones, multas, el número, por ejemplo, de incidentes de corrupción que podemos llegar a tener dentro de la compañía, que todo esto sean factores medibles y que ustedes puedan llegar a ingresar dentro de la herramienta para poder tener esos KPIs a nivel de gobernanza. Y tenemos este último, que es todo el tema de la biodiversidad.
A nivel de la biodiversidad, si por ejemplo tenemos algunas áreas que son protegidos a nivel ambiental o lo tenemos arrendado o son de nuestra propiedad, poder medir cada uno de estos indicadores. Como les mencioné, pues estos son como tal las medidas que podemos encontrar dentro de la herramienta, y para la salida de información que podemos obtener dentro de nuestra aplicación, pues definitivamente estos son las de biodiversidad. La herramienta estandariza estos procesos, pero nos permite empezar a hacer una asociación de estos alcances y de estas métricas en particular por cada una de las regulaciones establecidas. En este caso, por ejemplo, tenemos GRI, SAS, SASB, TCFD y las diferentes regulaciones que podamos tener de las compañías según compete para poder presentar esos diferentes informes. Entonces podemos hacer esa asociación dentro de nuestra aplicación. Entonces, lo importante es que tenemos un modelo base donde podemos generar todos estos datos y después lo que vamos a hacer es asociación con diferente a la regulación y donde aplica, ¿sí? El GRI que aplica y bueno, y según la regulación y estandarización a la que se desee aplicar y presentar esos generentes informes. Adicional, tenemos en la herramienta todo el tema de IPM Insight. Y creo que ese es un tema también que tenemos ahorita en auge, que es todo el tema de la inteligencia artificial. Oracle aplica esta inteligencia artificial para poder hacer esta proyección como tal dentro de nuestros datos. Entonces, aparte de poder tener alguna metodología para proyectar, él nos ofrece aquí un pronóstico de varianza y sesgo, una perspectiva de predicción y tenemos una información sobre anomalías. Entonces, hay algunos datos que no se comportan o que se salen con respecto de los diferentes modelos que podemos llegar a tener aquí estadísticos para proyectar esta información. Esas anomalías de esos datos, él nos genera un informe, que es algo muy similar a lo que les estoy mencionando acá, donde él nos dice, depende de la prioridad de los datos que nosotros le demos, nos va a generar diferentes anomalías para que el usuario pueda entrar y revisar por qué se están generando esas anomalías en diferentes indicadores. Por ejemplo, acá en energía, aquí lo tenemos en la parte de, para una entidad en específica, y poder revisar cada uno de estos datos. Entonces, es algo que definitivamente pues ahorita le da un valor agregado a cada una de las aplicaciones de Oracle y es todo el tema de la inteligencia artificial. Ya para la generación y ya como para terminar, todo el tema de informes y reportes, la herramienta nos permite generar este tipo de información. Podemos generar estos tipos de información con esta presentación, donde vamos a tener un tema de portada, ya dependiendo de la compañía, el tema del contenido, cuáles son los puntos relevantes que necesita presentar la información, ¿sí? Por ejemplo, la historia de la compañía, temas estructurales de gobernabilidad, las políticas que podrían llegar a tener cada una de las empresas que necesitan presentar esta información. Y aquí, bueno, una introducción, podemos tener unas cartas como tal o la presentación como tal de la persona a cargo de cada una de las compañías, cada uno de esos hitos que son importantes mencionar del esfuerzo que está haciendo la compañía para poder ser sostenible y a través del tiempo. Entonces, en julio, en agosto, en septiembre, etcétera. Entonces, ¿qué es cada una de esas alternativas que está incluyendo dentro de las políticas de la compañía para poder presentar su información? Y definitivamente que lo está llevando a esos cambios. Entonces, aquí esa presentación, en este caso ambiental, producción y consumo responsable. También podemos agregar cada uno de estos cuadros o gráficas que podemos generar dentro de la aplicación, poderlas anexar a cada una de estas presentaciones para la presentación final de la información. ¿Listo? Entonces, como tal, pues esta ya sería como tal la salida de la información de la herramienta. Entonces, con esto aquí yo termino mi presentación. Le cedo el paso a Lili y muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por su atención.
Muchas gracias, Vivi. Bueno, pues agradecerles a todas las personas que nos acompañaron a este webinar. Nos pondremos en contacto vía mail. Si alguien quiere que le compartamos la grabación de este webinar porque quiere compartirla, quiere revisar más la información, o si quieren que tengamos una cita para poder, digamos, que ahondar en las necesidades de cada una de las compañías, para contarles de qué significaría una implementación de este tipo, más o menos cuánto tiempo, qué equipo de trabajo se requiere, cuál sería más o menos un valor estimado. Estamos para servirles en este tema y en cualquier otro tema que tenga que ver con medición del desempeño corporativo. Así que muchísimas gracias y nos pondremos en contacto vía mail. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa, por favor, por mail vamos a contestarles. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos.